A nuestros invitados a los estudios de Canal 12 saludamos primero a doña Milena Calderón de Escalón. Qué gusto, doña Milena, que pueda acompañarnos. Muchas gracias, un gusto también. Buenos días, televidentes, y un gusto compartir con mis colegas aquí en Canal 12. También saludamos al diputado Juan Valiente. Qué bueno que puede estar con nosotros esta mañana. Buenos días, sí, un gusto estar con ustedes y compartir con mis colegas discutiendo estos temas tan relevantes para el país. También saludamos al doctor Donato Baquerano. Gracias, licenciado Burgos. Un saludo muy especial a los salvadoreños y también un gusto estar con doña Milena y con Juan. Bueno, comencemos hablando sobre la situación de las negociaciones. ¿En qué punto se encuentran desde la visión que tienen ustedes como negociadores del Partido Arena? Juan. Bueno, realmente el diálogo de alguna manera simbólica o mediática quedó roto la semana pasada por la incapacidad del gobierno de entender que para resolver la crisis hay que atacar la raíz de los problemas. Y entonces nosotros hemos puesto sobre la mesa las cartas y las condiciones en las cuales estaríamos dispuestos a votar por los 550 millones, y las reacciones del gobierno son: primero dicen que sí, en martes, después viene Lorena Peña y boicotea el preacuerdo que había, después lo sacan de la mesa de diálogo y lo pasan a la Asamblea Legislativa en una digamos, franca alteración del proceso de diálogo que existía. Y entonces realmente este gobierno no ha sabido entender que Arena está claro en lo que necesita el país, está claro en lo que debemos hacer para que este problema empiece a corregirse, porque realmente a nosotros no nos interesa que el gobierno fracase y que se lleve al país de encuentro. A nosotros lo que nos interesa es que se empiecen a tomar las medidas correctas para solventar de raíz el problema y que en unos años podamos realmente salir de esta crisis financiera en la que nos tienen metidos. Doña Milena, ayer decía la jefe de fracción del partido FMLN en este mismo estudio, nos decía de que Arena les cambia las reglas cada vez que se sientan en la mesa. Decía ella, primero nos piden una cosa, se las cumplimos, luego llegan otra vez y nos dicen que quieren otras condiciones. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuáles son las condiciones que está poniendo Arena en este proceso de diálogo? Bueno, yo primero decirte de que creo que en ese sentido la expresidenta de la Asamblea Legislativa no ha dicho la verdad, porque nosotros desde el mes de marzo, y yo tengo todo un calendario de cómo ha sido la negociación y cómo el Partido Arena en marzo de este año veíamos que la situación financiera, fiscal, estaba emproblemada y que iba a llegar un momento en que se iba a caer en un impago. Y para evitarlo, el Partido Arena le presentó al presidente de la República, marzo, fíjense, de este año, las mismas condiciones que se han puesto ahora. Se han ido actualizando porque algunas, como por ejemplo, mandar el decreto de 900 millones que la Corte lo declaró inconstitucional, ya no tenía que ver con lo que se presentó en el mes de marzo. Entonces se actualizó en agosto, pero dice lo mismo, hablamos de lo mismo, diciéndole al gobierno, debe de haber una petición al Fondo Monetario para hacer un ajuste y poder lograr contener el gasto, que es lo que ha llevado a este despilfarro de este gobierno y que nos ha llevado a esta consecuencia. Luego hablábamos de la ley de responsabilidad fiscal, que yo quiero recordarle al pueblo salvadoreño desde el año 2012. Hubo un acuerdo con el gobierno de en aquel entonces del FMLN, de Mauricio Funes, donde se firmaron por todos los partidos políticos y jamás se dio la ley. Entonces volvimos a poner que eran necesarias reglas claras fiscales para poder ordenar las finanzas públicas. Luego se pedía la derogatoria del FOP. Ya el día de ayer, pues la Corte Suprema de Justicia empieza y acepta lo que es la derogatoria y va a hacer su estudio pertinente y nos va a dar en su momento. Luego, un presupuesto, lo hemos dicho desde el primer momento, parte de la problemática que vive el país es debido a los presupuestos que no están ni financiados y no están completos presentados durante todos estos años.
Y esto nos ha llevado a que la deuda ha ido aumentando y la deuda flotante cada vez creciendo más. Y por eso han caído en esta crisis que tienen de liquidez, debiendo 1.200 millones de deuda flotante que se quiere pasar a deuda de largo plazo, y donde nosotros hemos puesto este tipo de condiciones y poder dar esa deuda en diferentes tramos dependiendo del cumplimiento que el gobierno haga de las condiciones que nosotros hemos puesto. Y yo quiero decirle al pueblo salvadoreño que no es a base de presiones, no es a base de mentiras, porque el día de ayer vi un programa de los medios de comunicación donde una diputada del FMLN dice: es culpa de Arena que no se pague el FODES, cuando el FODES, el dinero que se le da a los alcaldes, viene presupuestado y se paga del presupuesto de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños a través del IVA y de la renta. ¿Y cómo es posible que ahora digan que es Arena la que tiene que pagar el FODES? ¿Nunca antes se había pagado a través de deuda el FODES? No, se paga con el presupuesto, es un 8% de los ingresos corrientes. ¿Y cómo es posible que ahora vengan a decir que nosotros somos los culpables cuando ellos están gobernando y cuando viene reflejado en el presupuesto? Yo creo que eso es una explicación que debería de dar el ministro de Hacienda, porque les debería de dar pena venir a decir esa mentira aquí a la televisión. Doctor, se mencionan diversas situaciones. Una es, por ejemplo, que dice la gente del gobierno y sus voceros y sus diputados dicen: Arena habla de austeridad, pero en las mesas es otra situación. Está pidiendo dinero para que se pague el escalafón, está pidiendo dinero para otras situaciones que en este momento estamos diciendo, dice que no hay fondos. Entonces, y decía, el discurso de Arena en el público es uno y en las mesas es otro. Mira, es bien fácil tratar de buscar culpables y evitar responsabilidades, que es lo que está haciendo realmente el FMLN. Yo quisiera así hacer un poquito de historia. El Frente ganó en el 2009. En las elecciones del 2009, lo primero que hicieron fue tratar de obtener un control total del gobierno. Y en este caso, en materia legislativa, lo lograron, porque dividieron a Arena y se quedaron con una mayoría calificada y tenían los votos para los préstamos que quisieron en la legislatura del 2009 al 2012. Todos los préstamos que quisieron, todas las leyes que han querido aprobar, lo aprobaron en esa época. Luego vinieron las elecciones del 2012. Arena volvió a ser la primera fuerza política representada en la Asamblea Legislativa. La respuesta que hizo el FMLN fue construir nuevamente una nueva separación y salieron aquellos famosos grupos de diputados independientes que volvieron a romper, dijéramos, la aritmética legislativa democrática que le había dado el pueblo. En ese periodo, del 2012 al 2015, el FMLN volvió a tener todo el control de los préstamos que quiso durante esa época. Ya van 2 periodos legislativos durante 6 años. Después de esto hicieron las leyes que quisieron, nos colocaron 22 nuevos impuestos, nos colocaron una deuda increíblemente galopante sin ningún límite. Hoy, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Hoy tenemos el fruto del desorden que el FMLN ha tenido y del control, dijéramos, sin límites que ha tenido de parte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucede ahora? Hoy tienen una hecatombe tremenda. ¿A qué me refiero? Todas las calificadores de riesgo las están bajando su nivel de evaluación. Cada vez El Salvador está cayendo dijéramos, en análisis técnicos en las calificadoras de riesgo, que son las que miden la capacidad que tiene un país para endeudarse. ¿Será culpa eso de Arena? Definitivamente que no. Ahora, la cuestión es bien sencilla. Nosotros no estamos cambiando reglas de juego y nosotros tenemos un plan bien claro, y el plan que tenemos nosotros es bien sencillo. No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa.
¿Qué es lo que le pedimos al FMLN en toda negociación? Que construyamos parámetros que tengan límites para ese endeudamiento, que tengan límites para el hecho también de cuánto vamos a gastar definitivamente y en qué lo vamos a invertir. Porque a estas alturas nosotros, en lugar de estar discutiendo si vamos a querer a aprobar esos límites o no, deberíamos de estar discutiendo qué se ha hecho. Esos miles de millones de dólares en impuestos, de los 22 nuevos impuestos que se nos aprobaron, los más de 8.000 millones de dólares en préstamos, en que los hemos invertido. Deberíamos de estar viendo cómo estamos en la cobertura de salud, cómo están nuestros hospitales, cómo están el servicio educativo en el país, si estamos generándole buenas condiciones a nuestros alumnos para que puedan ellos irse superando, cómo está el nivel de pobreza en este país. Ellos dijeron que iban a luchar por los pobres y realmente cómo está el nivel de pobreza. La última encuesta nos cataloga que vamos cada día en peores condiciones. Entonces, cuando tú tienes una situación de esta naturaleza, creo que es demasiado irresponsable, además ingenuo para un partido político estar tratando de echarle la culpa a otros cuando lo que deberían de estar haciendo en estos momentos es tratando de buscar acercamientos para construir una visión de país que nos pueda permitir ir dando esos pasos importantes para construir el país que nosotros queremos. ¿Ustedes creen que no es doloroso? Por ejemplo, hace poco estuve en un cantón inaugurando una cancha y de todo un equipo que estaba jugando ahí, y específicamente les voy a decir el nombre en Candelaria arriba, de todo el equipo que estaba jugando, de los 11 jugadores, 7 se iban al día siguiente a aventurar para Estados Unidos buscando condiciones para poder hacer su vida. ¿Será esto adecuado para nuestro país? Yo creo que a estas alturas nosotros como partido político responsable no estamos achacándole culpas al FMLN. Al final de cuentas, en un esquema democrático, a la hora de las elecciones, las personas van a hacer su valoración. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pidiéndole al FMLN que se siente a construir la visión de país que necesita El Salvador. Nos lo están diciendo todo el mundo. Pero, doctor, pero sí, ¿qué tan cerca están de un acuerdo? Porque pasan las semanas, ya van 2 plenarias que se van a receso y todo el mundo está a la expectativa de que puede haber un proceso de aprobación porque hay una negociación en casa presidencial. Si yo le preguntara en este momento, ¿qué tan cerca se puede estar de un acuerdo hoy, este 8 de noviembre? Mira, todo el tema radica en una voluntad política, porque la realidad es técnica. Si tú tienes una determinada cantidad de dinero, de ingresos a través de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños, ya sea del IVA, ya sea de los 22 nuevos impuestos que estamos pagando, si tenés una cantidad que te ingresa, entonces aprender a distribuirla adecuadamente y por lo tanto ahí tenés un parámetro que es técnico. Entonces las cuestiones son técnicas, es más, ya estudios ya ni siquiera nosotros estamos pidiendo, porque hay estudios del Fondo Monetario Internacional, de los organismos prestatarios internacionales, el BID, Banco Mundial, todo el mundo hace estudios. Es más, quiero decirte algo, fuimos hasta invitados por un grupo de países amigos que mediante sus representaciones diplomáticas habían mandado a hacer otro estudio y nos lo presentaron. Y son estudios que no tienen ningún grado de inclinación ideológica, sino que es una realidad. Entonces, cuando tú me preguntas qué posibilidades hay, simple y sencillamente se necesita voluntad política para hacerlo. ¿Arena la tiene? Definitivamente que sí. Es más, nosotros nunca les hemos dicho que no les vamos a dar préstamo. Nosotros les hemos dicho sí se los vamos a dar. Nos han pedido 1.200 millones de dólares. No hemos puesto objeción. Lo único que sí queremos, que no suceda lo mismo. Cuando les aprobamos 800 millones la vez pasada, firmaron un compromiso de responsabilidad fiscal y no lo cumplieron. Hoy necesitamos elaborar una ley y que parte
de la secuencia de la aprobación de este dinero vaya consecuentemente con el cumplimiento de lo que ellos tienen que, dijéramos, obligarse a cumplir. Porque ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Un partido que no tiene definitivamente, quizás tal vez pueda tener la voluntad, pero es complicado a su interior. Lo que acabamos de ver en la entrevista previa, tú ves el orgánico de la estructura del partido casi insultando a la embajadora de Estados Unidos, el ministro de Relaciones diciendo que ella está actuando con lógica. Así actúa el FMLN. Nosotros platicamos con el presidente de la República y él está en una situación, y sus funcionarios, ellos están en una situación de querer llegar a un arreglo. Llega la parte dogmática del partido y llega a destruir lo que se ha acordado. Bueno, en un comunicado que emitía Arena el fin de semana hablaba de esta situación de los dobles discursos también. Decía de que pedían que se pusiera claridad respecto a quién estaba manejando el proceso de negociación. Un comunicado que emitió Arena y que estaba firmado por Mauricio Interiano. Decía que los voceros del gobierno dicen una cosa y los diputados dicen otra. Es decir, los miembros del gabinete tienen un discurso y los encargados de la parte de manejar el partido dicen otras situaciones. ¿Qué es lo que estaban pidiendo exactamente ustedes en este comunicado? Bueno, realmente lo primero que habría que decir es que esas diferencias podrían deberse ciertamente a que no entienden el problema, podrían deberse a mala intención, a ineptitud, pero realmente yo creo que los que están en el gobierno cada vez más están entendiendo que lo que se requiere es lo que hemos solicitado. Mire, porque antes que el Fondo Monetario Internacional viniera a hacer un informe y pidiera que hubiera un ajuste por el desmedido gasto del gobierno, especialmente en el área de recursos humanos, en el área de personal, ya Arena había planteado que el problema fiscal se veía venir. O sea, ya estábamos hablando nosotros de eso antes incluso de ver un estudio técnico. Y con lo que sucedió el día de ayer, pues obviamente el gobierno cada vez está más claro que tiene que buscar una solución y nosotros no estamos en ningún sentido buscando ni prebendas, ni beneficios, ni privilegios. Nosotros lo que estamos planteando es, el problema tiene causas estructurales, hay que atacar esas causas y asegurarnos que vamos en el camino de salir de la crisis. Y entonces, por supuesto, que a veces, como decía el diputado Baquerano, a veces los dogmáticos vienen a boicotear, como que ellos quisieran al final que todo el país cayera al barranco. Y yo creo que cada vez más hay que ser responsables, y por eso el llamado del presidente de Arena al presidente Sánchez Serén para decirle, mire, no puede permitir que siendo usted el presidente de la República, venga un diputado a boicotear un acuerdo de nación, venga un diputado o un cuadro del partido ideológico y venga a echar al traste lo que hemos avanzado. Nosotros lo que hemos pedido es bien sencillo, digamos, ley de responsabilidad fiscal, que como bien decía la diputada Milena de Calderón, desde el 2012 había un acuerdo de hacerla. Y esa ley debe ser una ley que tenga, digamos, el visto bueno del Fondo Monetario, en el sentido que los parámetros sean razonables. ¿Qué hemos pedido? Que haya un presupuesto 2017 que haga sentido de la crisis financiera, pero no, nos presentan un presupuesto ni siquiera con un ajuste fiscal del 1 o 1,5%, sino que incluso más grande que el de 2016 y que no incluye todos los gastos que debe incluir. Y nosotros le decimos al gobierno, mire, así no se puede trabajar. Nosotros necesitamos que presente información fidedigna, que nos diga exactamente cuáles son los compromisos de gastos y dónde van a estar los compromisos de ahorro para realmente enfrentar la crisis financiera. Es como evidente, cuando uno en su casa tiene problemas financieros y le están hablando del banco porque la tarjeta está topada, es mentira que lo que va a pasar es que va a venir otro banco a ofrecerle una tarjeta con un límite incluso mayor. Para que, no, lo que uno empieza a hacer es decir, bueno, ¿qué tengo que cortar? ¿Qué tengo que racionalizar? ¿A dónde voy a invertir? Y por eso es un poco con mala intención que el gobierno está diciendo que nosotros violamos el tema de la austeridad. No, lo que estamos diciendo es que los pocos recursos que tenemos en el Estado deben ser invertidos sabiamente. Y por eso es importante que no descuidemos educación. Educación vamos para atrás. Por eso es importante que no descuidemos a los pensionados del IPFA. No puede ser que en el presupuesto 2017 ni siquiera estén considerados. Entonces, así como esos temas,
y la inversión en salud también, pues debemos garantizar que los recursos estén donde deben estar y no necesariamente en qué, en $300,000 para gastos de fin de año de cepa. O sea, eso no hace sentido. Este gobierno sigue utilizando la lógica que tiene todo el dinero del mundo para malbaratarlo y no empieza a tomar conciencia real que ha llegado el momento de las vacas flacas y que tenemos que reducir los gastos y concentrar los pocos ingresos que tenemos en lo que es relevante para los ciudadanos. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más. Al regresar vamos a hablar sobre lo que pasó ayer con los alcaldes y el bloqueo de calles. Ya volvemos. El presidente Salvador Sánchez Serén y el ministro de Obras Públicas Gerson Martínez habilitaron el túnel del Redondel Masferrer, una de las zonas más transitadas y de mayor movimiento comercial de San Salvador. A nivel nacional, intensificamos la modernización vial en ruta al Cerro Verde, carretera del Litoral, longitudinal del norte, hacia frontera La Achadura y otras a nivel nacional. Estas obras forman parte del trabajo que Fovial ejecuta para garantizar la conectividad. Fovial, conectamos el progreso con la gente. Gobierno de El Salvador, unido, el país avanza. Porque tú eres un profesional de éxito. Especialízate con las maestrías de la Universidad Evangélica de El Salvador. Universidad Evangélica de El Salvador, pioneros en la formación de capital humano. ¡Hola El Salvador es usted! ¡Hola El Salvador! ¿Cómo estás? ¡Hola El Salvador eres tú! Dice mi gente, ¿cómo vamos? ¡Hola El Salvador sos vos! Salvador, ¡hola! Sí, todos los salvadoreños, luchadores e incansables. Empieza tu mañana con mucha diversión. Recuerde su cita de 8:30 a 11:30 de la mañana. Todos somos Hola El Salvador. Nuevo del Valle 1.5 litros. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de 8 de noviembre estamos a la expectativa del inicio del periodo de elección en los Estados Unidos. Los estadounidenses van a las urnas este día para decidir entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. Precisamente vamos a establecer contacto a esta hora de la mañana con la periodista de La Voz de los Estados Unidos de América, Celia Mendoza, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York, para que nos cuente cómo amanece el panorama, cómo amanece el ambiente en este día tan importante para Estados Unidos. Celia. Muy buenos días, así es, realmente me encuentro en este momento en uno de los puntos de votación en el centro de Manhattan, donde las personas han salido masivamente a votar. Estos lugares se abrieron a las 6 de la mañana, pero desde las 5:30 de la mañana ya veíamos una fila que le daba la vuelta a la manzana, y esto realmente nos muestra el interés que tienen este tipo de votantes que no han tenido la oportunidad de votar temprano, por lo menos llegar y acudir hasta los puntos y tratar de votar lo antes posible. Inclusive vimos que hay personas que han venido con sus sillas de ruedas, personas que han traído a sus niños y siguen llegando para votar. Celia, se existía anoche la expectativa al cierre de los discursos de cierre prácticamente del proceso de campaña. Se tenía la expectativa de que el número de votantes puede ser incluso histórico, puede ser mucho mayor al de procesos electorales anteriores que ha vivido Estados Unidos. Definitivamente, y esto obviamente está movilizado por ese temor que tienen los estadounidenses de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. A diferencia de otros años, hemos visto una elección muy negativa en términos de la retórica de los candidatos, y hemos en estas 2 últimas semanas visto como personas, celebridades, así como diferentes miembros de la administración, por ejemplo del presidente Barack Obama, han salido a las calles, han tratado de movilizar a la base demócrata, y lo mismo han hecho los republicanos por su parte, tratar de movilizar a aquellos que normalmente no saldrían a votar.
Desde tu punto de vista, Celia, ¿qué podemos destacar de los discursos de cierre? Ayer veíamos a Hillary Clinton, que estaba en Filadelfia, y veíamos también a Donald Trump, que estaba en New Hampshire. ¿Qué nos puedes decir tú sobre los discursos de cierre que ellos dieron a este día previo a este día tan histórico para la nación estadounidense? Bueno, realmente los vimos terminar estas campañas que, bueno, parece ser que se irán el día de hoy, porque en Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, pero lo que vimos, lo que se puede resaltar realmente es la importancia que hay para el Partido Demócrata de establecer una unidad, porque ya sabe que de ganar tendrá una pelea fuerte con aquellos que no quieren en el poder, y llamado de unidad, de tratar de buscar un mensaje mucho más positivo. Pero para el republicano las cosas son un poco distintas, es un poco un mensaje mucho más apocalíptico, un mensaje en el... Bueno, esta señal que nos llega directamente desde los Estados Unidos, tenemos un poquito de interferencia ahí con la transmisión que está haciendo la periodista Celia Mendoza, pero vamos a estar pendientes de este proceso electoral que, como decíamos, es histórico. Se espera una cantidad de votantes que supere los procesos que ha vivido Estados Unidos en elecciones anteriores. Estamos pendientes de esta información que, por supuesto, esto es parte de la cobertura que nosotros estamos desarrollando desde ya como Red Salvadoreña de Medios. Agradecemos a la periodista Celia Mendoza por esta participación desde la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias, Celia. Vamos a continuar pendientes de lo que ocurra allá en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con los temas que estábamos abordando aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con nuestros invitados. Hoy tenemos a diputados por el Partido Arena, tenemos al doctor Donato Baquerano, a doña Milena Calderón de Escalón y también al diputado Juan Valiente. Una situación que ha llamado la atención en estas últimas horas ha sido lo que ocurrió el día de ayer con los alcaldes. La jefe de fracción del partido FMLN decía de que lo que vimos ayer era una situación que estaba fríamente calculada. ¿Qué nos puede decir usted, doña Milena, sobre esto? Bueno, primero decirte de que los alcaldes son electos por su pueblo, de sus municipios, y se deben a ellos. En este momento están pasando momentos muy difíciles en los municipios, porque no tienen el dinero del FODES y han parado todas las obras, aquellas pequeñas, grandes obras de los municipios, como por ejemplo el hacer una calle, el ayudar a una escuela, y así te podría nombrar muchísimas cosas. Pero cuando dice la jefe de fracción del FMLN que esto estaba hecho por... Yo le pregunto, ¿y allá habían alcaldes del FMLN? Ahí estaba don Víctor Aldana, que es de Mercedes La Ceiba de La Paz, y es miembro del FMLN, y como él dice, esto no tiene colores. Si mi gente necesita que yo le pague en la alcaldía, porque no tengo con qué. Entonces, yo creo que es importante decirle a ella que no vengan a mentir. Yo quiero aprovechar que tengo el uso de la palabra para decirte que el FMLN está dividido. Hay un grupo, entre los mismos diputados, que quieren apoyar al presidente de la República y llegar a un acuerdo. Pero hay otro grupo que quiere que este país colapse. Y entonces los ortodoxos están queriendo que esto colapse, que no se llegue a ningún acuerdo. Pero es justamente lo que ellos dicen también de Arena, que dicen que hay un grupo que apoya pero llegar a un acuerdo y otro yo quiero grupo que se opone. decirte algo. Fíjate que el día de ayer ya bajó la calificación del país. Eso es un golpe para El Salvador, porque estamos cada vez, nuestros bonos, nuestros títulos valores, cada vez van a tener que pagar más intereses, y eso va en deterioro de las finanzas del país, y menos dinero para combatir la pobreza. Fíjate que los embajadores que nos invitaron, como ya decía el doctor Baquerano, habían hecho un estudio de la situación del país. Tanques de pensamiento, FUNDE, FUSADES, muchos tanques de pensamiento, economistas, analistas, el Fondo Monetario, todos coinciden que en El Salvador tiene que haber un acuerdo fiscal y que debe de haber un apretón de cincho de los tres órganos del Estado, que debe de haber bajar el déficit fiscal, no gastar más de lo que ingresa. Eso te están diciendo todos. Entonces, esto es un acuerdo fiscal al que se debe de llegar. Y no es posible que
queramos poner de nuestra parte, y muy claramente lo hemos dicho, cuáles son lo que se debe de hacer para evitar ese impago, y que el partido gobernante quiera, después de haber fracasado en las finanzas públicas, quiera lavarse las manos y pasarnos ese costo a Arena. Cuando no somos nosotros los que estamos gobernando, lo que estamos haciendo es, como una oposición responsable, decirles: aquí está este salvavidas para poder salvar las finanzas públicas. Ordenemos. Fíjate una cosa, han presentado un presupuesto, y yo allí sí te diría que el ministro de Hacienda, a mí todavía no puedo entender cómo el ministro de Hacienda, estando nosotros en una mesa buscando un acuerdo fiscal, venga el ministro con toda desfachatez y presenta un presupuesto que no está completo y que está desfinanciado. No es posible, cuando lo que estábamos haciendo era ver cómo ordenar las finanzas públicas. ¿Y qué pasa con ese presupuesto? Yo solo quiero terminar con esto. El presupuesto es un instrumento que te da la política pública, qué es lo que tengo de prioridad para este año. Y en este presupuesto que ha presentado el ministro de Hacienda, avalado por todo el Consejo de Ministros, trae menos fondos para salud, cuando la salud está deteriorada, cuando no hay medicamentos en los hospitales, menos dinero para educación, cuando nuestros niños y niñas en el país, nuestros jóvenes, debemos de prepararlos para que puedan entrar en este mundo de la nueva tecnología y de la innovación. Le han bajado a la seguridad pública, cuando vivimos en esta inseguridad todos los salvadoreños. Le han bajado a la Procuraduría General de la República, que es el que asiste a la persona más pobre y que la acompaña. Le han bajado el presupuesto. Entonces, cuando vemos esto, tú al principio nos decías, ellos dicen que ustedes quieren bajar los gastos, pero que están exigiendo que se ponga el escalafón. Es que el artículo 227 de la Constitución ordena que el presupuesto debe de incluir todas las leyes vigentes, y el escalafón es una ley de la República. Por eso es que pedimos nosotros que se aumente el fondo para el escalafón. Específicamente, doña Milena, ¿qué pedirían ustedes en cuanto al presupuesto 2017? El presupuesto del 2017, yo te digo sinceramente que lo que debería de pedir el ministro es llevárselo de regreso y presentar un presupuesto como debe de ser, cumpliendo con el artículo 227, donde quede incluido todos los gastos que debe de venir, porque ahí no viene el escalafón, ahí no viene el subsidio para la energía eléctrica para la gente más pobre, ahí no viene contemplada la partida que hable de los veteranos militares de la Fuerza Armada y los excombatientes del FMLN, que hay una ley que se debe de cumplir. Allí no vienen las pensiones del IPFA. ¿Y qué van a hacer todas las familias de los pensionados del IPFA si no van a tener dinero y con eso viven? Entonces, cuando tú ves todo lo que hace falta en el presupuesto, yo diría que lo más correcto sería que lo retiraran y que presentaran un presupuesto que verdaderamente incluya todos los gastos como ordena la Constitución de la República. Juan, me interesa que hablemos un poco sobre el tema del FODES. En el último quinquenio, según algunos datos que estaba revisando, se han entregado aproximadamente 3.300 millones de dólares a las alcaldías, pero ayer vimos a alcaldes protestando que dicen que no tienen para pagar salarios, no tienen para solventar pagos de energía eléctrica, que hay alcaldías que pueden cerrar porque no van a poder cumplir con todas sus obligaciones. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos una dependencia extrema de las alcaldías del dinero que reciben del FODES? Bueno, ciertamente el FODES es una necesidad para desarrollo territorial. Yo creo que lo que hay que hacer con el FODES incluso es aumentarlo, pero no solo aumentar el FODES, sino aumentar las responsabilidades de las alcaldías. Por ejemplo, el tema de educación inicial está abandonado. Educación inicial, digo, de 0 a 5 años. Podríamos nosotros trasladarle la responsabilidad a las municipalidades, trasladarle fondos para que se use de mejor manera. Ahorita el FODES, ¿cómo se usa? Se usa 75% para
para infraestructura, inversión, y hasta un 25% para otros gastos. Ahora, eso que se usa para inversión normalmente también tiene repercusión en el municipio y ayuda a dinamizar el municipio. ¿Por qué? Porque los alcaldes en las distintas zonas donde intervienen, pues contratan mano de obra de la zona para facilitar gastos de transporte y para ayudarle a las familias del mismo municipio. Entonces, yo creo que este tema sí es grave, pero lo más grave es que el ministro de Hacienda, de cada dólar que entra de impuestos, de tributos, tiene que mandar 6 centavos a la Corte Suprema de Justicia y tiene que mandar 8 centavos a las municipalidades. ¿Y qué está haciendo? Si uno ve el mismo documento que el gobierno ha presentado, mire, decide arbitrariamente a quién le quita y a quién le da. Y a los alcaldes decidió no darles y agarrarse los 8 centavos para otros gastos. ¿Y cuáles pueden ser otros gastos? Ya hemos visto suficientes ejemplos del despilfarro que hay en este gobierno. Mire, a nosotros nos pidió en el acuerdo que de lo que nosotros dábamos, nosotros firmábamos en bonos, ellos iban a dedicar para el FODES por 3 meses que ya se lo gastaron y que no tienen. Para subsidio de energía eléctrica que también debería estar para proveedores, para los pensionados del IFRA. Entonces uno dice, mire, este gobierno está haciendo las cosas realmente mal, porque además de todo eso, tampoco le ha entregado el dinero a los centros escolares, porque hay una partida que se llama transferencias para el sistema de salud y para los centros escolares, y los centros escolares de esas transferencias normalmente cubren un montón de gastos. No les entregaron la segunda parte de las transferencias que se tenía que dar en el segundo semestre, no se las han dado, y a esta altura cree que se las van a dar, y nuestras escuelas cayéndose. Entonces realmente este gobierno ha tenido un problema grave en el manejo de sus recursos y hay una gran irresponsabilidad. Y por eso es que el FODES debe cumplirse, y yo creo incluso, y Arena ha solicitado que incluso se aumente, pero debe aumentarse orientando a que las municipalidades colaboren en el uso racional del FODES de forma que ayude al desarrollo humano, que es al final lo que nos puede sacar adelante de la pobreza. Se ha dicho cálculos electorales en todo esto que está ocurriendo con el tema fiscal, doctor Baquerano. Definitivamente no podemos estar mencionando eso como una variable que influya mucho. Y voy a explicar por qué razón. Por lo menos porque no es una variable que se esté, dijéramos, construyendo. El tema fiscal y la crisis en la que nos encontramos, lógicamente tiene un nombre y apellido. Y aquí pueden tratar de quitarse la responsabilidad diciendo que porque los ricos no pagan los impuestos, diciendo que porque la Sala de lo Constitucional los está boicoteando, porque Fusades les hace críticas serias, porque Arena no le sigue dando dinero a manos llenas para despilfarrarlo. Y la realidad que tenemos es que tenemos un país fracasado en el sentido de la administración pública. O sea, el gobierno fracasó definitivamente. Y la respuesta está en los resultados que estamos obteniendo hasta en este momento. Y el tema de las alcaldías no es un tema, dijéramos, fuera de una visión política e ideológica. El Frente maneja una visión de un gobierno y un Estado fuerte, un Estado central, porque de esa manera funcionan ideológicamente. Tienen un grupo de poder dentro del partido que es el que manda, y manda a través del gobierno a nivel de todo el territorio nacional. Por eso la descentralización de los servicios, en este caso las alcaldías, no les conviene. Y no les conviene porque pierden poder hegemónico en su estructura de formación política. Entonces, por esa razón es que el ataque que están y la desidia para darle fondos a las alcaldías, que no son fondos que el gobierno se los da, son fondos que ya están estructurados, que es de los ingresos que tiene el Estado a través del pago de los impuestos de todos los salvadoreños, que se les retribuye. ¿Y por qué te digo que es importante el tema de las alcaldías? Porque es la mejor forma de gobernar. Si los alcaldes están construyendo obras de acuerdo a las peticiones que les hacen sus comunidades, en un gobierno central se les
ocurre una magnífica idea de construir pasos a desnivel de 5 pisos y bien bonitos, y los mandan a tomar fotografías con drones y es una belleza los spots publicitarios, pero el nudo de carros que están ahí abajo es el mismo, y eso lo podemos ver aquí en San Salvador en los pasos a desnivel que se han construido, que ha sido un dinero malgastado, porque a las horas de tráfico no sirven absolutamente para nada, nada más que para tomarse la foto. Esas son las decisiones erróneas. Por esa razón es que un gobierno central mandatado por un partido político a nivel central, eso no es conveniente para el país, y esa ha sido la lucha que nosotros hemos mantenido como partido político, creyendo en la democracia, creyendo también en que las instituciones del Estado deben de ser fuertes y cada una debe de ir estructurando y haciendo su mejor trabajo. Por esa razón es que muchas de las acusaciones que el FMLN está tratando de hacer son infundadas. Para ellos todo mundo es su enemigo y no han entendido que tiene que llegar un punto en que ellos se tienen que presentar ante el pueblo salvadoreño y decirles, miren, nosotros en nuestro discurso inicial dijimos esto y esto hemos construido hasta este momento, porque esa es la responsabilidad. Cuando vivís en democracia, tú tienes la responsabilidad no de buscar culpables, sino de demostrar cuál ha sido tu capacidad de trabajo. Yo tomé este país con estos niveles educativos y te lo voy a entregar con estos niveles educativos, con este nivel de pobreza, como lo he mejorado. Las oportunidades de empleo, los tomé con tantos empleos y he creado tantos cantidad de empleos, porque los empleos, si bien es cierto, no los da directamente el gobierno, pero tiene que construir las condiciones necesarias para que exista ese dinamismo de la economía, para que pueda generar las oportunidades de empleo. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros actualmente? Por esa razón es que Arena exigió que se construyeran una mesa económica y una mesa de café. ¿Por qué razón? 2 mesas importantes. Primero, porque el principal rubro de exportación en materia agrícola del país es el café. ¿Cómo recibió el FMLN el café? Con una producción de 1.4, más o menos, 1.2, 1.4 millones de quintales. ¿Cómo la tiene actualmente? 700.000 quintales. Pero pueden decir, es que fue la roya, es que fue cualquier excusa. Pero Honduras, que está en la misma región, tiene 7 millones de quintales cuando Honduras no era productor de café. ¿Qué significa eso? Que los países en los cuales estamos inmersos del área centroamericana nos están dejando, pero en una carrera de maratón lejísimo. ¿Por qué? ¿Será por Arena? ¿Será por Fusades? ¿Será por la Sala de lo Constitucional? ¿Será por el capitalismo? Es por un gobierno inepto que tenemos hasta este momento, y eso se puede demostrar fácilmente. Ahora, lo que debería de hacer la parte pensante del FMLN y la parte responsable, porque en todo partido hay también gente que es responsable, hay que aceptarlo, pues hacer un esfuerzo enorme para la construcción de esa visión de país y ese camino que debemos de seguir para ya no estar a la cola como lo estamos actualmente en el área centroamericana. Doña Milena, el tema pensiones. Ayer la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra la reforma que se hizo el 29 de septiembre del fideicomiso de obligaciones previsionales. Esto frena, entre otras cosas, la ejecución de ese decreto que fue aprobado. ¿Cómo ven ustedes la situación y cómo ven el panorama que esto puede generar en la mesa en la que se va a discutir en el gobierno, se está discutiendo con el gobierno el tema pensiones? Bueno, primero decirte que la Sala de lo Constitucional acepta y dice que este decreto que se dio del FOB vulnera la publicidad parlamentaria. Acuérdate que fue un decreto que se dio con dispensa de trámite, sorpresivamente, no lo conocíamos y solo lo tenían ellos, lo pasaron y bueno, algunos diputados después decían, nosotros votamos creyendo que era solamente para una vez y no lo habían ni leído porque no se dieron cuenta que era permanente.
Y nosotros desde el primer momento dijimos, esto tiene vicios de inconstitucionalidad. Nosotros por eso no podemos acompañar un decreto que sorpresivamente se dé y que violenta la Constitución. Además de eso, la misma sala lo dijo y nosotros hicimos hincapié en esto, están tocando los ahorros de la gente que mes a mes cotiza para tener una vejez digna a través de una pensión. Entonces, decirte que hay también una medida cautelar que ha dado la Corte, donde no van a poder emitir más títulos, sí, para pagar los mismos SIP. Eso queda detenido y ya no lo pueden seguir haciendo. Ya lo hicieron una vez. Pero ¿cómo puede impactar el proceso de diálogo en el tema pensiones? Va a tener que impactar en un momento porque los 220 millones que necesitan para pensiones, ellos los sacaban de aquí, para el año 2017. Y ahora no van a tener de dónde sacar. Entonces, eso no venía contemplado en el presupuesto de la Nación, cuando es una obligación de Estado honrar las deudas que tiene el Estado. Y una deuda es a los pensionados del sistema que quebró, del INPEP y del Seguro Social, que ya estaban jubilados, y los que están por jubilarse. El Estado se hizo cargo de pagar esas pensiones y ahora no viene contemplado en el presupuesto. Entonces, cuando hablemos de presupuesto, en el segundo tramo, cuando nos toque hablar de presupuesto, vamos a tener que hablar de que no puede este presupuesto ser estudiado en la comisión, porque con esta medida cautelar ya totalmente es inconstitucional ese presupuesto, porque no trae los 220 millones que debe de traer para pagar las pensiones. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos con más. Recuerde que estamos hablando de la situación fiscal del país esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de esta mañana y estamos hablando con negociadores del Partido Arena en la mesa fiscal, negociaciones que está sosteniendo con representantes del gobierno para resolver los problemas de caja. Juan, ¿cuál es la propuesta que presentarán ustedes esta tarde o qué esperan escuchar en Casa Presidencial esta tarde? Bueno, realmente nosotros lo que esperamos es que el gobierno acepte las condiciones que el país requiere para salir de la crisis. Y esas condiciones son bien sencillas y están delineadas. Miren, hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que le dé seguimiento a las sugerencias que ha establecido de un ajuste fiscal de 3% en 3 años. Hay que presentar un presupuesto 2017 que contenga todas esas medidas de ahorro para comprobar que vamos en la dirección correcta, para que vean que hemos corregido el rumbo y vamos en la dirección correcta. Hay que aprobar una ley de responsabilidad fiscal para establecer los límites los límites financieros dentro de los cuales el gobierno se va a manejar en los próximos años y dentro de los cuales el próximo gobierno del 2019 tendrá que seguir manejándose. Son condiciones muy sencillas, son condiciones muy evidentes y nosotros esperaríamos que finalmente el gobierno haga conciencia, haga un mea culpa, diga realmente hemos cometido algunos errores y vamos a corregir la plana, vamos a enmendar esos errores y lo que tiene que hacer está delineado incluso, no solo en la propuesta que el Partido Arena ha hecho, está delineado en las sugerencias que el mismo Fondo Monetario Internacional ha hecho para el país. Se ha mencionado 1.200 millones de dólares, la petición de bonos que hizo el gobierno en el mes de febrero, pero en realidad algunos analistas nos dicen esa cifra solo es para solventar este momento, para solventar algunos de los gastos, pero es mucho mayor la cantidad de dinero que se necesitaría a futuro. Bueno, mire, realmente si uno quisiera, o sea, la situación financiera del gobierno es realmente dramática. O sea, cuando en el mismo documento del FMLN diga, mire, deme bonos para pagar aguinaldos por 72 millones, aunque el ministro haya salido diciendo, no, lo de los aguinaldos está ahí, mire, aquí está el documento, y en el mismo documento del frente dice que necesitan bonos para pagar aguinaldos. Entonces, realmente el hoyo financiero es grave. Yo calculo que ronda para si uno quisiera limpiar la mesa, cerca de los 1.700 millones de dólares. Y si seguimos en este estilo de gobierno, como el presupuesto 2017 que ahorita está presentado, va a necesitar cerca de 1.000 millones más el año entrante, y 1.000 millones el siguiente, y 1.000 millones.
Evidentemente no podemos seguir así y por eso es importante, no solo vamos a ser responsables de enfrentar la deuda que tenemos, pero tenemos que empezar a disminuir la relación, el tamaño de ese endeudamiento en cada año que sigue, de manera que con crecimiento, que eso es otro tema que no logramos hablar ahora, pero este gobierno ha sido incapaz de generar las condiciones y la confianza en el sector privado nacional e internacional para que haya inversión en el país. Entonces, pero con crecimiento, con menos gastos, con orientación y priorización del gasto público, vamos a ir saliendo del hoyo, pero tenemos que hacerlo de una manera correcta, y eso es lo único que estamos pidiendo. Yo creería que el gobierno, especialmente con el anuncio del día de ayer, que ya Moody's bajó una grada más la calificación de riesgo para el país, o sea, estamos casi en el nivel de bonos basura. Entonces yo creo que el gobierno está entendiendo que hay que corregir el rumbo en el tema financiero. La embajadora de los Estados Unidos ayer, doña Milena, publicaba un Twitter, hacía una publicación en Twitter donde ella decía de que lamentaba que no se llegara a un acuerdo y veía una clara falta de voluntad. Y en este caso yo creo que se lo decía a todos los que están sentados en la mesa. ¿Qué piensa usted de esta situación? Yo decirte de que los embajadores que nos invitaron, y entre esos estaba la señora embajadora, fue de las que nos invitó a empresarios, diputados, tanques de pensamiento, donde nos expusieron un diagnóstico que habían hecho del país. Y en eso daban recomendaciones de cómo lograr este acuerdo fiscal. Entonces todos los embajadores decían, bueno, lo que deseamos es que el gobierno y el partido de oposición más grande pues logren llegar a un acuerdo. Así es que creo que es un sentimiento de ayuda que todos los embajadores tienen alrededor de llegar, porque saben que el país se encuentra en una situación muy difícil. Como ya lo explicaba Juan, hay una verdadera crisis de liquidez y no podemos seguir por este camino de irresponsabilidad fiscal. Debemos de entrar a tener, y eso es lo que recomiendan todos, a entrar a tener reglas claras fiscales. Y eso es lo que ordena la ley de responsabilidad fiscal. Lo único que presentó Lorena sorpresivamente en la Comisión de Hacienda y que deja a la mesa de diálogo sorprendida es que en esa no estaba todo un capítulo de sanciones, porque si seguimos teniendo a un ministro que no quiere cumplir las reglas, entonces este desorden seguirá. Y por eso nosotros ponemos una serie de sanciones, entre ellas multas, suspensión del cargo y destitución permanente del cargo del ministro o funcionarios que tengan que aplicar la ley de responsabilidad fiscal y no lo hagan. Esto es verdaderamente para ordenar las finanzas públicas y por eso esperamos que hoy por la tarde podamos llegar. Nosotros hemos dicho como Arena, estamos abiertos, somos responsables, queremos que se ordenen las finanzas públicas del país y vamos a seguir aportando en esa mesa de diálogo. ¿Usted no tiene miedo que los encierren hasta que logren el acuerdo, como decía la embajadora? Ojalá. Bueno, esperamos que haya madurez de parte de ellos. Yo creo que el partido gobernante debe de dejar a un lado la parte puramente ideológica bueno, ayer, por cierto, habían como tal vez unas 300 personas afuera y yo diciendo, ¿por qué han venido y no sabía que estaban contra nosotros carteles? Y yo pensando que era por lo del FODES y no, era contra nosotros. O sea, el FMLN quiere sacar a su gente a la calle para distraer la atención de los grandes fracasos que tiene en este momento el gobierno cuando ve que la salud está mal, que la educación mal, que todo lo que vemos, la gente en la calle dice, no me alcanza el dinero. El alto costo de la vida ha impactado, los impuestos han impactado y tras eso ahora le están amenazando, no le voy a pagar sus pensiones y está amenazando, no sabemos si nos alcanza para su aguinaldo.
la situación es difícil y yo creo que todos debemos de poner un granito de arena para buscarle la solución al país. Doctor, ya estamos concluyendo casi, pero me gustaría saber cuál es la responsabilidad que acepta Arena de los niveles de endeudamiento que ha tenido el país en los últimos años, porque el FMLN dice estamos pagando parte de la deuda que adquirió también Arena en sus administraciones. Mira, todo es un juego de palabras. Un ejemplo, la negociación fiscal que estamos teniendo actualmente es para trasladar deuda de corto plazo, o sea, letes, a deuda de largo plazo. Están pidiendo 1.200 millones de dólares y esos 1.200 millones de dólares es única y exclusivamente deuda adquirida por el FMLN. ¿Y por qué razón te digo esto? Porque hace 2 años les limpiamos completamente la mesa. O sea, esta es deuda exclusivamente del gobierno del FMLN, del gobierno del FMLN. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, si al final de cuentas, cuando tú como país, casi es igual que como una economía familiar, cuando tú decides voy a hacer un préstamo para hacer una inversión, nadie te va a decir nada, principalmente si es una inversión que te va a dar fruto. Pero cuando tú tienes que estás prestando solo para seguir en el buen vivir todos los fines de semana, en una gran fiesta de todos los fines de semana, que no trae nada bueno para ninguno de los departamentos donde lo van a hacer. Porque yo quiero decirte, a San Vicente llegaron, armaron una fiesta increíble, con payasos, con música, con una alegría. Realmente es un buen vivir, pero solo es para un día, porque solo ese día le dan de comer a la gente que llevan, le dan salud, llevan brigadas médicas y les dan salud a la población. Si casi llevan maestros para darles escuela, aunque sea ese día, porque es un día de buen vivir. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuál es la inversión que tenemos? Nos llegaron a ofrecer a San Vicente lo mismo que habían ofrecido desde el 2012, que es un préstamo que hicimos en la Asamblea Legislativa para reactivar el distrito de riego Lempa-Caguapa, y desde el 2012 a esta fecha no se ha hecho, teniendo el dinero. Entonces, llegar a un buen vivir de esa naturaleza, podrá ellos pasar en el buen vivir, pero el pueblo salvadoreño estamos en un mal vivir definitivamente. Estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Agradecemos al diputado Juan Valiente por habernos acompañado, también a doña Milena Calderón de Escalón y también al doctor Donato Baquerano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado, muy amable por su invitación y un saludo bien especial a todos los televidentes. Los televidentes, igualmente. Así llegamos al final de este espacio. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya regresamos con la segunda parte.